Los cristianos consideramos la Biblia como fundamental para nuestra fe. Pero ¿será que al querer proteger la Biblia como fundamento de nuestra fe, olvidamos al Dios del que la Biblia nos menciona? Quédate con nosotros para analizar esta pregunta y muchas otras cosas en esta edición de Estudiamos Juntos. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Gracias, como todas las semanas, por estar con nosotros. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este programa, que lo compartas y que dejes tus comentarios, tus preguntas en el chat para así poder continuar nuestro diálogo. Continuamos aquí con Joel y con Sammy en esta segunda parte de la lección número 4 titulada El papel de la Biblia. Y siempre en nuestra segunda parte comenzamos rápido. Queremos recordarles los EDOs, las escuelas de discípulo orgánico que comienzan ahora en el mes de mayo en México, un EDO regular, y luego en junio del 2 al 7 el EDO internacional de jóvenes en Puerto Rico. Aquí les dejamos el enlace, el link para que usted vaya y pueda registrarse y pueda tener más información de los costos, lo que cubre, las estadías, el lugar donde se va a llevar a cabo y así tomar tu decisión. Te sugerimos que, ¿verdad? Si quieres vivir una experiencia única, participes de estos EDOs, que en los dos todavía hay cupo, y así vas a poder profundizar tu relación con Dios y crecer en lo que es la vida cristiana. Así que vamos a orar y hoy le voy a pedir a Sam entonces que continúe orando. Padre, en este momento pedimos tu presencia, que sea quien inspire este programa, Señor, este diálogo. Mientras hablemos, profundicemos, podamos verte a ti y que sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, continuamos con la lección número 4, el papel de la Biblia. Y estuvimos hablando recién sobre cómo en Hebreos 1 al 3, el autor de Hebreos nos dice que Dios habló a través de los profetas, pero hoy nos está hablando a través del Hijo. Y que el Hijo, como es lo que Dios está usando hoy para revelarse, es el centro de todo. Cuando vayamos a la Biblia, que fue lo que Jesús le dijo, y creo que Joel lo mencionaste ahorita, cuando le dijo a los discípulos del camino de Emaús, comenzando, dice Lucas, desde Moisés y todos los profetas les hablaba de donde la Escritura hablaba de él. Porque evidentemente también hay partes en la Biblia que no hablan de Jesús, no hablan de esa revelación, pero sí hay lugares donde Dios mandó un mensaje de revelación de quién era él y está a través de los profetas. Y tenemos que ahora ver todo eso, analizar todo eso a la luz de Jesús, que es la revelación máxima, sin filtros, sin editar, de quién es Dios. Entonces, también mencionamos que, y terminamos diciendo que a Satanás no quiere que dejemos de estudiar la Biblia, sino que él quiere que estudiemos la Biblia mal, que la estudiemos sacando a Jesús del centro, que es la verdad. Entonces, en la lección del domingo había un párrafo que quiero traer y no porque quiero crear controversia, sino porque quiero clarificar, es algo que no estoy muy de acuerdo a la luz de lo que estamos analizando. Y el párrafo en la lección del domingo dice lo siguiente. Dice, al alejar de la Biblia al pueblo de Dios, Satanás afecta no solo nuestra relación con el Señor, sino también nuestras relaciones con los demás. La relación entre los cónyuges se vuelve tensa, gritamos a nuestros hijos y no tenemos paciencia con nuestros amigos o compañeros de trabajo. La vida parece demasiado ajetreada. Nos sentimos estresados, agobiados y sin ninguna vía de escape. Comienza la frase diciendo, al alejar de la Biblia al pueblo de Dios. Y me parece que, no sé si es la intención, pero de nuevo, estamos haciendo de la Biblia el factor de transformación, y no es la Biblia. No. Es el Dios que señala en Jesús señala la Biblia. Es más, conocemos, y nosotros incluso podemos ser uno de ellos, claro, de gente que maneja la Biblia de pe a pa y son violentos. Son gente muy violenta. Y es más, muchas veces esa gente que maneja mejor la Biblia, por ejemplo, mis 34 años de pastor, he visto que a veces son los primeros ancianos, y ahora no digo que sea, pero los primeros ancianos de la iglesia y eso, y muchas veces me encontré con primeros ancianos que eran violentos, realmente, que manejaban toda la teología y sin embargo en la casa eran tremendos. Sí. Entonces no, o hasta las mismas discusiones cuando están haciendo estudios bíblicos, escuelas sabáticas, es que esa violencia se manifiesta, sí, claro. Y vemos incluso gente, líderes religiosos que son violentos. O sea, no soportan que alguien, o sea, diga algo que está diferente y ponen toda su violencia en su lengua, ¿no? La tienen en su lengua, en sus argumentos. Entonces, y no viven alejados, en ese caso no viven alejados de la Biblia, ¿no? La conocen súper bien. Están alejados de Cristo. Sí, exacto. Pero es que, bueno, es el mismo caso de la mayoría de los fariseos en la época de Jesús. Se conocían la Torá, la Biblia, de rabo a cabo, y
defendían, pero hasta la muerte, el que alguien cargara una camilla en sábado. Pero cuando Jesús aparece, están dispuestos a violar la misma ley que ellos defendían para matar a Jesús, para poder protegerse a ellos y todo el sistema que habían creado. O sea, a eso es a lo que nos lleva el idolatrar, y esto lo hemos mencionado muchas veces. A veces como cristianos idolatramos la Biblia y le damos a la Biblia, como mencionamos ahorita, un matiz místico que no tiene. Y de ahí vienen la mayoría de las historias que hemos escuchado. Por ejemplo, Joel, tú decías ahorita de la Biblia abierta, como que tener la Biblia abierta, aunque yo viva de la manera que yo viva y sin conexión con Dios, pero es la Biblia. ¿Cuántas historias han escuchado? Y con esto no estoy diciendo que no pasaron, que son de personas que estuvieron, no sé, que fueron atracadas, asaltadas, y les dispararon o les dieron un cuchillo y les dio donde estaba la Biblia. Porque tenía una Biblia de esas de bolsillo, y la Biblia los salvó. Y yo sé que tal vez lo que queremos decir es que Dios los salvó, pero cuando hacemos esa frasecita, la Biblia, y hacemos tanto énfasis en la Biblia, que de nuevo no estamos minimizándola, al contrario, gracias a Dios que tenemos una Biblia. O sea, si no tuviéramos la Biblia, no conoceríamos a Jesús como no lo conoceríamos. Como o sea, lo conocemos. Estuviéramos en oscuridad todavía. No estamos diciendo que la Biblia no es importante, pero lo que estamos diciendo es que la Biblia es importante porque habla de Dios. Y la relación con Dios es lo más importante. Claro, y es eso. No es el libro. Y perdonen que tal vez te estoy hablando demasiado de esto, pero cuando era joven, poner algo encima de la Biblia era el ultraje a Dios más grande del mundo. Como que Dios se ofende si yo pongo mi teléfono encima de la Biblia. O en aquella época el himnario encima de la Biblia. No sé si en algún país todo eso ocurre, pero ¿qué mensaje estamos dando y qué estamos creyendo cuando decimos no pongas nada encima de la Biblia? O sea, ojo, yo creo que eso tiene cierto valor. El problema es cuando no entendemos por qué lo hacemos. ¿Entendés? Porque cuando se decía no pongas nada arriba de la Biblia, con eso estabas diciendo la Biblia está por sobre todo. Sobre todo es más importante que el himnario, es más importante que... Si nosotros lo hacemos eso como una costumbre para marcar un valor, está bien, pero el problema es cuando hacemos de eso un requisito que si no estás pecando. No sé si me entiendes. Okay. Sí, pero para mí este es el problema de eso. No puedo hacer eso, ¿verdad? Pero sí puedo coger y estar así todo el día. Correcto. ¿Qué es peor? O sea, no estamos viendo el principio. ¿Qué importa? Después que no ponga eso, pero yo puedo estar poniéndolo encima de mí. Y esto es peor. Pues, cuando digo poniéndolo encima de mí, estar ahí perdiendo el tiempo, mi corazón contaminándose. Esto no va a contaminar para nada. Si yo pongo la Biblia, no va a cambiar las letras, no va a cambiar el mensaje, no se va a quemar nada. Pero sí, si yo estoy aquí, mi corazón se va a alejar. Claro. Y entonces por eso es que lo importante es la relación. Es más, muchas veces me ha pasado que he estado leyendo la Biblia y no tengo tiempo para orar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo por información y no por relación. Entonces, para mí ahí tiene que haber esa conexión con Dios, porque si no, yo no puedo leer la Biblia como si estuviera leyendo algo o cualquier otra escritura. Eso tiene que hacerse por medio del Espíritu y en relación con el Espíritu, y sabemos que es viendo a Jesús cuando estoy leyendo todo. Si no, no tiene sentido. Si no, volvemos a lo mismo, lo místico, y lo importante no es esto, es mi corazón, que es lo que pienso yo. Y por eso vuelvo ahorita. Yo no le quito la honra, el primer lugar y el honor que tiene este libro por ponerle algo encima. Así lo veo yo, y entiendo lo que tú estás diciendo, de que hay alguien que puede decir, no, yo valoro mucho este libro y no quiero. Y no estamos diciendo que no lo haga. Ahora, que te sientas mal o que estás pecando o que deshonras a Dios por ponerle un libro encima a para mí ya ahí le estoy dando un matiz a la Biblia que es un poco peligroso. Porque entonces me estoy concentrando en el libro y no en el Dios del que el libro me está hablando. Sí, aparte lo importante es lo que estás viviendo. O sea, vos podés hacer todo eso y cuando tenés ese tipo de rituales, podés reemplazar los rituales por la experiencia. Exactamente. Sin embargo, vuelvo a darle Yo, por ejemplo, si tenés una foto de tu familia muy linda, un retrato, y viene alguien y lo agarra y dice, rompámoslo esto, tirémoslo a la basura. ¿Cómo te sentís? Están tus hijos. No, si lo rompes, sí, o sea... pero si ponen un libro encima al final tu familia no le pasa nada, ¿entendés? O sea, tu familia no se afecta, pero hay un símbolo, un símbolo de respeto. Hay cierta mística que yo creo que es necesaria para marcar valores, pero no para imponer, para decir el que no lo hace.
si alguien no quiere poner arriba, suponete por una señal de respeto, porque tiene un acuerdo con Dios. Es como cuando el esposo le dice, yo voy a guardar este anillo que nos pusimos, lo voy a guardar siempre porque es el símbolo de nuestra... Si alguien le dice a Dios, mira, yo no voy a poner nada de arriba de la Biblia porque esto... quiero recordarme que esto va a ser lo principal porque te he dejado mucho tiempo de lado. Está perfecto eso. Pero cuando yo digo, todos tienen que hacer eso, claro. El que no lo hace está mal o algo por el estilo, claro. Ahí está el problema. Para mí lo que está mal, volviendo a lo que tú dijiste, tengo la foto de mi familia, yo jamás le pondría, no le voy a estar poniendo cosas y tapándola, me sentiría incómodo. Pero ahora, si una persona hace eso, pero entonces la esposa ni la ama, ni la atiende, ni la busca. Que eso es lo que digo. Ajá. Le pongo esto de la Biblia, claro. Pero mi corazón está contaminado. Es como que está bien. Si realmente eso lo haces porque te lleva realmente a que tu corazón viva en comunión con Dios, amén. Y se supone que pase. Claro. Pero cuando simplemente lo hago por eso y mi vida con el Señor está lejos, ¿qué tiene sentido? Es lo mismo. Tengo una foto, que no me la toques, no me la pintes, pero entonces a mi familia no la amo. Lo que hacían los fariseos. Los fariseos no ponían nada arriba de la Biblia y eso, pero claro, se hacían ricos a través de las ofrendas del templo. Bueno, no los fariseos, son los saduceos. Sí. Pero incluso tenían relaciones con amantes y todo eso, pero no caminaban más de 40 pasos. Se divorciaban por cualquier estupidez. No caminaban más de 40 pasos en sábado. Sí. Bueno, la Biblia nos enseña la verdad. Y automáticamente, para muchas personas, cuando decimos esa frase, la Biblia nos enseña la verdad, automáticamente vamos a qué cosa? Doctrinas a las doctrinas abstractas, a la filosofía y todo lo demás. ¿Qué dice la misma Biblia que es la verdad? Y esto es algo bien obvio, pero vamos a leer los textos. Sammy, búscate Juan 14, 6 y 9. Joel, búscate Juan 1, 17 y 18. Y yo Juan 1, 14. Todos en Juan. Así que vamos a comenzar con Juan 14, 6 y 9. 6 y 9, ok. Sí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el 9 dice, Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dice, muéstranos al Padre? Muy bien, Jesús es la verdad con respecto a quién es Dios. Claramente lo dice, se lo dice Felipe. Él es la verdad, Jesús es la verdad. Juan 1, 17 y 18. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Para mí ese versículo en esta semana ahora lo veo de una perspectiva diferente. Dice, la gracia y la verdad vinieron ¿a través de quién? De Jesús. En otras palabras, así es como lo entiendo, según lo que el mismo Jesús enseñó. Antes de que Jesús llegara, no se entendía bien lo que era la gracia de Dios. De paso, está claramente en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel no entendía la gracia de Dios. Para el pueblo de Israel, Dios al que era bueno le daba bueno y al que era malo le daba malo. Y por eso les molestó tanto la enseñanza de Jesús. Correcto. Y dice, con Jesús vino lo que es gracia y dice, y la verdad. Y de nuevo, en nuestro cerebro institucional, doctrinal, ya empezamos la verdad de aquello, la verdad de aquello. No, es la verdad de Dios. Ya lo dijo en Juan 14. Eso, gracia y verdad. Ahora lo veo de una manera diferente. Juan 1, 14 dice, entonces la palabra se hizo carne, hombre, y vino y vivió entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y verdad. Así dice la versión de ustedes. El versículo 14. 1.14. 1.14. Sí. ¿Cómo dice la versión? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. De nuevo, para mí hay una conexión entre lleno de verdad y vimos su gloria. ¿Qué gloria? Carácter. Vimos, estaba lleno de verdad. O sea, estaba completamente revelando quién era Dios. La gloria de Dios. Esa es la verdad a la cual la Biblia se refiere. Y ahora Colosenses 1.15. Colosenses 1.15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación.
¿Eso es todo lo que dice? Sí. Es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Bueno. Mi versión añade como una... sí, tiene un comentario bíblico. Prácticamente. Dice, Cristo es la imagen invisible del Dios invisible, el que ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Eso es para que si no sabes lo que es primogénito, ahí está. Pero dice que Cristo es la imagen de Dios. O sea, es Jesús, es la visibilidad del Dios que no hemos podido ver nunca, porque Dios es invisible, pero entonces Dios se hace carne y ahora podemos ver. Es la materialización de Dios. Correcto, la materialización de Dios. Por eso Dios prohibía la adoración de imágenes en el Antiguo Testamento, o sea, porque la materialización de Dios no era una creación humana, iba a ser una persona, esa iba a ser la imagen de Dios. Correcto, el mismo. Correcto. Entonces, cuando decimos que la Biblia enseña la verdad, por favor, y esto es algo que sí les pido, no piensen que estamos hablando de verdades teológicas. Sistemáticas. No, o sea, exacto. Estamos hablando de la verdad de Dios, porque es lo que nos ha mantenido separados de Dios. No conocemos a Dios, estamos separados de Dios. Pero al venir Jesús y enseñarnos esto, ahora sí podemos saber quién es Dios. Y lo lindo de todo es que cuando el Dios que mostró Jesús es tan atractivo, el Dios que mostró Jesús es un Dios que tú dices... Yo quiero estar con él todo el tiempo. O sea, no es un Dios que... Bueno, atractivo para algunas personas y para otras quizás no. Sí. Ahora, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué Dios es atractivo para algunos y otros no? Porque volvemos... digo, ¿por qué para algunos no? Digo, porque pueden tener el espíritu de Jonás o el del hermano mayor. Que cuando ven el carácter de Dios no quieren que realmente eso se lo otorgue a las personas que ellos odian. Porque eso implica que entonces mi corazón también tiene que cambiar. Y ahí es que está el punto. Cuando conocemos a ese Dios, nosotros o nuestro corazón es transformado a como el de él o se aleja. Jesús dijo, o soy piedra de tropiezo o piedra de salvación. Claro. O sea, nadie permanece neutral ante la revelación de Jesús. Nada más que yo creo que Jesús nos atrae a todos. Nada más que hay gente que, como somos libres, podemos rechazar esa atracción. Y justamente para rechazar esa atracción nos volvemos violentos. Generalmente, la persona que rechaza la revelación de Jesús se vuelve violenta. Es una ley que está en la Biblia. Todo violento es porque rechazó la verdad de Jesús, la revelación de Jesús. Y por eso justamente iba a decir que esa es la diferencia. Es que cuando Dios se revela a través de Jesús y yo veo la hermosura de Dios, puedo decidir resistirme a eso y decir, no, yo no quiero creer eso, yo quiero seguir creyendo lo que creí. Y como es tan fuerte la atracción, me resisto con violencia. Correcto. No, y lo que pasa es que tiene que ser con violencia porque cuando yo recibo esa revelación de Dios, mi corazón se transforma al de Él. Y entonces un corazón transformado como el de Él no actúa en violencia. Correcto. Estoy tratando de buscar un texto, pero no lo encuentro ahora. Que es cuando Jesús dice... que la luz vino al mundo, pero los hombres decidieron amar las tinieblas que la luz. No, Juan, no, es capítulo Juan, 1. Es uno, ¿verdad? El 1. No, y el 3 también. Eso estaba pensando que era el 3, pero no lo encontré. Está en el 3, en el 21. 3:21. Ok, sí. Dice, pero los que hacen lo... Bueno... El versículo ¿Vos qué, cuál 18. No, el contexto. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se hace en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiera. Y en 1:7 dice, este vino como testigo, hablando de Juan el Bautista, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Y entonces en el versículo 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está. Entonces, fíjate que dice interesante que ¿por qué rechazaron la luz? Para que sus obras no fueran expuestas. O sea, para mí, y no sé, esto me vino a la mente ahora. O sea, al rechazar la revelación de Dios, siguen pensando que Dios está en contra de ellos. Y no quieren que Dios exponga su vida. Piensan que Dios las va a exponer. No, o yo creo también que ellos no se quieren exponer a la luz porque la luz es tan diferente a ellos y ellos prefieren tener un Dios que se parezca a ellos y no un Dios diferente. Entonces, rechazar la luz de alguna manera es seguir autojustificándome de que yo soy bueno y de que soy mejor que otros. No, y eso implica también muerte. Porque ahí está, el que me quiera seguir tiene que negarse a sí mismo. Y eso es lo complicado. Después, en 1 Juan también él sigue expandiendo lo de la luz y habla acerca de cómo
el que no ama no anda en la luz, anda en tinieblas. Él empieza los que hablan en tinieblas, los que andan en pecado, pero después dice que es el que odia a su hermano, anda en oscuridad. Correcto, correcto. Bueno, vamos a brincar entonces a otro temita ahora que me parece que es muy importante y es otra frasecita. Primero hablamos de la verdad, cuando decimos la verdad de la Biblia, la verdad de Jesús, la revelación de Dios a través de Jesús. Y otra frase que leemos que está en la Biblia es la palabra de Dios. O sea, a la Biblia la llamamos la palabra de Dios, que es una referencia que hacemos a la Biblia. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia que es la palabra de Dios? Y vamos a algunos textos. Porque la palabra de Dios, o sea, este libro, que es lo que mencionamos ahorita, no se compiló hasta el siglo IV. Y no fue en un año, en 2 años, o sea, fue en un periodo del año 300 al 400, algunos dicen hasta 430, 50. ¿O estás hablando del Nuevo Testamento? Sí, del Nuevo Testamento. Sí, porque el Antiguo Testamento ya los judíos lo tenían. Pero no fue hasta esos años que se unió el Antiguo Testamento y se fueron añadiendo algunos libros al Nuevo Testamento. Pero ¿a qué se refiere el Nuevo Testamento cuando usa la frase la palabra de Dios? Porque es evidente que cuando el Nuevo Testamento usa la frase palabra de Dios, no existía lo que nosotros llamamos hoy Biblia, palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere palabra de Dios en la Biblia? Jeremías 1.9, Sammy, y Joel, búscate 2 de Timoteo 3.16. ¿A qué se refiere la Biblia con palabra de Dios? Jeremías 1.9. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo, yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Muy bien. Su palabra de Dios en el contexto de Jeremías 1.9 es un mensaje directo de Dios. Yo he puesto mis palabras en tu boca. O sea, es Dios hablando un mensaje directo a un profeta. 2 de Timoteo 3.16. ¿Qué es palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, entonces, palabra de Dios, para Pablo en ese contexto, también involucra un mensaje inspirado de Dios. Porque dice, toda la escritura es inspirada. Algo inspirado por Dios es palabra de Dios. Ahora, vamos a definir, como mencionábamos ahorita, ¿qué es inspiración? Y voy a dejar que ustedes lo hablen. ¿Qué es inspiración? Cuando hablamos de la inspiración divina, que Dios inspiró a alguien con un mensaje. Bueno, para mí lo que no es, es que no es palabra por palabra o no sé si, como si Dios te transforma toda tu mente y ahora te vuelves omnisapiente y ahora tienes todo el conocimiento de Dios y toda tu limitación se te va y ahora tienes todo el conocimiento, eres literalmente como Dios. Y cuando estás escribiendo, tú estás escribiendo y Dios está moviendo tu pluma y está escribiendo todo palabra por palabra. Para mí eso no es. O sea, que no hay nada humano. Exacto. Es todo, Dios es todo y yo simplemente estoy aquí. Si tu limitación no existe, ahora todo lo que está es infalible. Eso no es. Así que sí, para mí se me hace más fácil hablar de lo que no es que explicar lo que es. La palabra griega es teoneustos, que quiere decir soplar, transmitir. Ahora, ¿cómo el profeta escribe? ¿Y qué transmite Dios? Hay diferentes maneras de transmitir algo. En la Biblia lo podemos ver. Y hay veces que Dios simplemente impresiona el corazón y el profeta escribe un mensaje con esa impresión que recibió. Pero no es que Dios... es más, cuando Él está escribiendo, el profeta recibe iluminación para escribir. Pero Dios no quita las limitaciones, ni culturales, ni las limitaciones cognitivas. Por ejemplo, si uno analiza la Biblia, ojo, yo no soy... pero no soy un erudito de saber, de leer griego así, pero si uno analiza, por ejemplo, las cartas de Pablo, tienen un griego súper pulido. Pero uno analiza las cartas de Pedro, que era un pescador, y es un griego muy ordinario, si podríamos decir así, que es más difícil de leer para el que sabe griego, es más difícil de leer a Pedro porque es un griego que tiene... A Pablo. No, a Pedro. Es más difícil. O sea, la gramática. En Pablo es más difícil entender el concepto. Pero en Pedro es más fácil entender el concepto es más sencillo. Y más difícil entender la gramática porque Pablo es más académico y Pedro es más él no escribía bien la gramática. Entonces, Dios no, por el hecho de inspirar, no le quita las limitaciones a la persona. Inspirar quiere decir Dios impresiona con un mensaje y el profeta lo escribe con todas sus limitaciones. A mí me ayudó mucho a entender esto de que es inspiración de Dios, porque la primera inspiración, o sea, y no es eso, tenemos que es soplar. Vamos a coger otro ejemplo. Teoneusto sería, o sea, teo es de Dios, neusto, soplada por Dios. Eso, soplada por Dios. Ustedes que son músicos, yo no soy músico. Tú has escrito canciones, no sé si tú has escrito alguna buena canción.
¿qué los inspiró a escribir una canción? O sea, y no sé, pienso en algo o veo algo que me inspira. Por ejemplo, vi a mi esposa hacer algo y ese acto de mi esposa me inspira ahora a yo, con mis pensamientos, crear algo basado en algo. Eso es inspiración. Sí, pero ojo, yo no sé si te habrá pasado, pero a mí me pasaba que a veces yo decía, voy a componer algo y no tenía la inspiración, pero había algo, como decís, que me llamaba la atención, algo por el estilo, y todo te venía, y me ponía y era como que me venía. Claro. Eso no quiere decir que entonces me salía, a veces sí me salía algo rápido, otras veces tenía que pulirlo, tenía que trabajar en la idea de repetir y eso, pero había como una inspiración que uno la sentía hasta un poco sobrenatural, ¿no? Ojo, con eso no digo, pero no, es que es sobre, o sea, era como algo sobrenatural, como decís, qué fácil me salió esto cuando otras veces me cuesta tanto. Pero y el punto, yo estoy seguro que escuchas canciones de Joel o mío, de este o del otro, distintas personas, tú vas a ver la diferencia. Claro. Porque cada persona tiene su gusto, su propia experiencia. O sea, tú vas a escribir de acuerdo a tu experiencia y tú de acuerdo a la tuya. Y son diferentes. Y después la música que acorde uno utiliza, que melodías, que todo eso va a depender. Tú escuchas ciertas personas y dices, contra, yo sé ya, esto lo escribió fulano de tal. Esta música va con Mozart o esto, lo otro, porque tenían su límite. Y también contexto cultural, donde estaba, era el tiempo barroco, era el tiempo de clásico o romanticismo. Depende de ese tiempo, ya tú sabes qué estilo nosotros transmitimos nuestra personalidad en todo lo que hacemos. Sí. O sea, es como Dios, que nos hizo al ser humano a su imagen. Nosotros cuando hacemos algo, Dios nos puede inspirar, pero lo hacemos también con nuestra imagen. O sea, y está la imagen de Dios porque hay una combinación. No es que Dios simplemente lo deja al profeta. O sea, está el mensaje de Dios y el profeta, inspirado por eso, lo escribe en su forma. Y para mí es ilógico pensar de que Dios, porque nosotros somos limitados, nunca vamos a poder tener el conocimiento ilimitado de Dios. Es imposible. Sí. Y por eso voy a unir esto, porque estamos hablando de qué es palabra de Dios, cómo definimos palabra de Dios. Palabra de Dios, y no sé, perdónenme lo que voy a decir, la Biblia, el conjunto de estos libros, que le llamamos palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Es como, a veces tenemos estas frasecitas que yo quisiera que desaprendiéramos. Por ejemplo, cuando hablamos de Elena White, decimos, el espíritu de profecía dice, y ya cuando hablamos espíritu de profecía, automáticamente es Elena White. No, sí, está mal. Es el espíritu de profecía que se le dio a Elena White y a muchos otros. Y se nos puede dar a cualquiera. Claro, y que hay muchos otros profetas, porque es un don del espíritu. No se terminó con una persona. Claro. Y igual cuando usamos la palabra de Dios, pensamos que es solo esto. Y vamos al punto. ¿Qué mostró Jesús? Y para mí esto fue una de las cosas que aprendí que me dio de día. ¿Qué es palabra de Dios? Juan 1:1. Claro, ahí está. Es Jesús en la palabra de Dios ahora. Y por eso en Hebreos dice, Dios antes habló la palabra a los profetas, pero ahora es Jesús. ¿Cómo fue tú dijiste ahorita que Jesús es la encarnación, pero usaste otra palabra? La materialización. La materialización de Dios. O sea, Jesús ahora es la palabra hecha carne. O sea, en Jesús ahora ya no tenemos que escuchar, y cuando digo esto no estoy diciendo que vamos a ignorar o a borrar a los profetas, es que ahora tenemos algo más valioso y más grande, más completo en Jesús. O sea, Él ahora es la palabra. Analizamos los profetas por Jesús y no a Jesús por medio de los profetas. O sea, eso es el filtro de cómo entonces ahora la inspiración que el profeta tuvo de Dios, que tal vez Dios le inspiró, le enseñó un tipo con un yugo a alguien y el profeta dijo, ok, esto quiere decir esto. Ahora en Jesús podemos ir atrás y decir, ok, ¿qué quiso verdaderamente decir Dios con esa visión o con ese profeta? Y no es que el profeta todo lo tuvo mal, porque evidentemente no, pero todavía hay limitaciones en lo que tiene que ver con quién es Dios. Ahí es donde el profeta estaba limitado, porque Jesús todavía no había llegado. Vamos a dar un caso, por ejemplo, en el libro de Nahum, si uno habla el libro de Nahum, dice que Dios se va a vengar de los enemigos y que le sale humo de la nariz por poco, o sea, un dragón. En la venganza. Entonces Dios le dice, yo voy a restituir, le dice al profeta, pero el profeta, de acuerdo a los conceptos que tenía de Dios, lo escribe de una manera limitada. Entonces en Jesús nosotros nos damos cuenta qué significa la venganza de Dios. Pero nosotros no podemos decir que Dios se va a vengar como el profeta Nahum decía, porque el profeta Nahum dice también Dios es rencoroso. O sea, no, y entonces después tenemos en el Nuevo Testamento que nosotros sabemos todo que si somos rencorosos, Jesús enseñó, nos perdemos. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Nahum o a Jesús? Claro. ¿Quería decir que Nahum no era inspirado? Sí, era inspirado, pero estaba con sus limitaciones.
en la revelación de Jesús no tenemos limitaciones. Correcto. No tenemos limitaciones. Ahí está. Y en el Sermón del Monte, no sé si va a tocar eso porque él dice eso, que ustedes escucharon que se había escrito, pero ahora yo digo. Exacto. Y ahora una cosa que vos dijiste ahí recién de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice, esta es la palabra, dice Jesús es la palabra, es interesante porque Juan es el último, el libro de la Biblia que se escribe. O sea, no tenemos cualquier otro libro no tener tan claro la revelación de Jesús como el libro de Juan. Sí. Eso estamos todos de acuerdo. Todos los que han estudiado la Biblia dicen, Juan es la revelación más grande. ¿Y por qué? Porque fue el último libro. O sea, eso nos muestra que la revelación es progresiva y que Juan, al ser el último que escribió, tenía mucho más claro, incluso que Pedro, incluso que Pablo. Dicen que Santiago, que fue el primero, por eso es que se escucha un poco más legalista en cuestión de la justificación, que fue el primero que empezó a escribir. Es que no podemos analizar a un escritor de la Biblia solamente por ese escritor. Tenemos que analizarlo a la luz de toda la Biblia y a la luz de Jesús. Por eso Dios hizo que se haga un libro, para que no sea solamente un autor, sino que sean varios autores que están limitados, que por medio del diálogo profético podemos entonces, a través de Jesús, sacar una verdad más plena. Y mira esto que me vino a la mente también ahora. Imagínate que Juan hubiera escrito un libro el segundo año caminando con Jesús. Si hubiera dicho que le caía el fuego. Totalmente, o sea, totalmente diferente, porque todavía no había llegado y estaba con Jesús, pero no había pasado el acto máximo de la revelación de Dios, que fue la cruz. O sea, y por eso aún el mismo discípulo tuvo que pasar por un proceso para darse cuenta ahora en esa revelación progresiva de quién es Dios. Y lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero sí quería terminar con esto de que ya entonces tenemos claro que la Biblia, ¿cuál es el papel de la Biblia? El papel de la Biblia es, a través de Jesús, revelarnos quién verdaderamente es Dios. Ahora, ¿cómo podemos entonces entender la revelación de Dios a través de Jesús? Porque alguien puede decir, bueno, pues entonces me pongo a leer Juan y ya tengo la revelación. No, hay una obra que el Espíritu Santo hace. Jesús mismo dijo que el Espíritu nos va a llevar a toda verdad, o sea, nos va a llevar a Él y nos va a enseñar todas las cosas. O sea, tenemos que estar dispuestos a humillarnos, que fue lo que lamentablemente los líderes religiosos de la época de Jesús y muchos de los líderes religiosos y cristianos de hoy no están dispuestos a hacer, es a humillarnos, a ser enseñados por el Espíritu y aceptar y creer esa revelación que nos da de Dios en Jesús. No es una experiencia intelectual leer la Biblia, sino que es una experiencia transformacional espiritual. O sea, y si no estamos dispuestos a que la Biblia nos transforme, estamos leyendo mal la Biblia. O sea, no es que te quiero corregir, pero sí, bueno, Jesús nos transforme. Correcto, que Jesús nos transforme. Y por eso la Biblia tiene un poder tan grande, no la Biblia, el Dios que presenta la Biblia tiene un poder tan transformador que el adúltero lo convierte en una persona, súper amorosa ahora y fiel. El ladrón lo convierte en honesto. El mentiroso ahora dice la verdad. Eso no lo hace la Biblia, lo hace el Espíritu cuando aceptamos creer, como dice Jesús, la luz vino, estoy dispuesto a creer la luz. Si creo en esa luz, Dios, es que la revelación de Dios cambia. Y por eso Jesús y su amor es lo más poderoso que existe en el universo. Y lamentablemente capaz que me quedaron un montón de preguntas al aire y un montón de incógnitas, pero al final del día lo que queremos decirte es que sin duda la Biblia hoy por hoy es un libro muy bueno, súper importante, porque a través de ella tenemos una descripción de la vida y las enseñanzas de Jesús, que son la clave para entender quién es Dios. Y cuando creemos la revelación de Dios, tu vida va a cambiar, tus relaciones van a cambiar, como decía Sammy. O sea, todo en tu vida va a cambiar cuando creas la revelación de Jesús. Y la pregunta entonces hoy es, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a creer esta revelación? Ojalá que tu respuesta sea así. Que Dios te bendiga.